Estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Como hemos hablado, viene todo este tema de la revolución, de la cuarta revolución industrial, y todos estos cambios que hemos venido hablando en todos estos episodios sirven para que los profesionales empiecen a tomar ese perfil que va a necesitar este entorno altamente competitivo. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante porque hace unos episodios atrás hablábamos con otro invitado que tenía muy bien estructurado el tema de las generaciones. Y en este tema de las generaciones hay dos vertientes. Están los que dicen marcar las generaciones, saber cómo funcionan, cómo se comportan, es importante para el liderazgo. Pero también hay otra vertiente que dice, no nos gusta que etiqueten a las personas. Hay personas que dicen, no nos gusta que nos pongan una etiqueta por nuestra fecha de nacimiento. Porque hay empresas o líderes que ven la fecha de nacimiento por encima de la persona y ya presuponen que la persona se va a comportar de cierta o X o Y manera. Esto lo que hace en muchas ocasiones es que este tipo de liderazgo deseche personas, ya sea por su edad, obviamente por su fecha de nacimiento, porque creen que se comportan de cierta manera. Así que el tema de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar de una generación diferente que no entra en esa categorización de generaciones, y tenemos un invitado que estoy seguro que nos va a aportar muchísimo valor en esto. Antes de decir su nombre y presentárselos, quiero decirle que él es mentor en reinvención profesional, es partner premium de PDA, de Personal Development Analysis, también consultor en liderazgo y equipos de alto desempeño, es fundador de Nerds para profesionales y líderes de empresas, profesor de maestría, conferencista y un referente en temas actuales. Y además he tenido el gusto de compartir con él no solamente a nivel de amistad, sino en un ámbito profesional donde hemos hecho cosas muy interesantes. Quiero darle la bienvenida a Humberto Quiroz, que está aquí con nosotros. Humberto, bienvenido a Profesionales 4.0. Y para entrar en materia, quiero darte el micrófono para que nos cuentes quién es Humberto y que la gente empiece a conocerte. No tengo palabras para agradecer esta presentación, de verdad que te pasaste, y honestamente podríamos resumirla en que hoy estoy empujando a las personas de una generación que le llamamos perennials, que no es un término mío, es un término acuñado inclusive mucho antes de la pandemia. Estoy tratando de empujar a los perennials a que se reinventen, a que hagan ese ajuste necesario que la nueva realidad, porque yo me niego a llamar la nueva normalidad, que la nueva realidad nos ha traído. Entonces espero verdaderamente que este rato sea un rato de mucho provecho, sea un rato en el que podamos poner sobre la mesa esos temas que a veces son un tanto álgidos, pero que bueno, en lugar de hablarlo por percepciones, lo vamos a hablar con datos y vamos a ver de dónde sale toda esa información. La pregunta es una pregunta desde tu perspectiva, tenés muchos años en el ámbito corporativo. Este tema de etiquetar a las personas por su fecha de nacimiento, ¿qué te provoca a vos desde tu visión de liderazgo? Desde presuponer que alguien tiene cierto comportamiento y encajonarlo anticipadamente por su fecha de nacimiento. ¿Crees que es productivo o no? ¿Que es funcional? ¿Cómo lo ves? Mira, definitivamente sí hay algunos rasgos marcados, algunos comportamientos que se dan definitivamente, pero a la hora de que todo el mundo entra a jugar un partido de fútbol, todos van detrás de un balón. No importa si tiene 10 años o 100 años, ¿verdad? Y mejor si les enseñaron a jugarlo, ¿verdad? Entonces, sí, hay comportamientos, hay rasgos, hay marcadas diferencias. Definitivamente no vamos a comparar a un chico de una generación como la Z con un baby boomer como soy yo. No lo vamos a comparar, pero yo soy un millennial Z renovado, porque nunca dejé que mi generación me dejara atrás de lo que venía. Al contrario, he ido a tal velocidad que hoy hasta mis hijos, que son millennials y centennials, me piden ayuda en muchas cuestiones de tecnología, por ejemplo. Entonces es un tema que tenemos que abordarlo por donde debe ser.
por el tema de ese rasgo en donde todos estamos unidos hacia una sola generación, un solo aporte. Escuchaba o leía mucha molestia de profesionales que decía: no me encasillen, o sea, es que yo adquiero y desarrollo los rasgos aunque no sean nativos de mi generación. Yo empiezo a tomar lo positivo de cada una de las generaciones para irme formando como un profesional único, como un profesional que ciertamente nació en una fecha y bajo un entorno que yo no lo puse, que me tocó vivirlo, pero realmente no me etiqueten porque tengo muchas otras características, y creo que eso es importante porque entonces empezamos a ver profesionales que se empiezan a salir de la caja, ¿verdad? Que empiezan a comportarse diferente, como eso que usted decía: bueno, soy baby boomer, pero eso no quiere decir de que mi relación con la tecnología es difícil, por ejemplo, o caso contrario, no quiere decir que un millennial, por ejemplo, no tenga un concepto y un respeto a la autoridad como se ha tratado de encajonar en otros momentos. Y creo que es donde viene esta conversación con otros profesionales de la industria, empiezan a formar este concepto de perennials. Así que, dando esta introducción, quisiera que nos contaras un poquito de qué trata esta nueva generación, cómo se definen estos perennials y por qué generan tanto valor a las organizaciones. En primer lugar, si a mis 25 años yo me hubiera encontrado la gran cantidad de oportunidades de emprendimientos hoy, yo nunca hubiera trabajado para nadie más que para mí. Pero aquellas generaciones de aquella época teníamos la obligación casi de terminar la universidad, trabajar un tiempo y hacer una maestría. Ve que después hubo generaciones que se graduaban de la universidad, no trabajaban y de una vez iban a una maestría sin ninguna experiencia laboral. Yo atesoro un ejemplo muy lindo que aquí lo tengo en mi pantalla. Dice: perdí mi trabajo como ingeniero en la empresa de Toyota, así que decidí abrir la mía. Y quien firma es Soichiro Honda. Él es una generación antes que la mía, es la silenciosa, pero él decide emprender. Entonces, como silenciosa lo vamos a tratar por lo que fue o se le categorizó o por lo que hizo. Entonces es importante verdaderamente entender que este mundo cambió, este mundo cambió, pero hay enorme cantidad de todas las edades, de todas las generaciones que no se han dado cuenta. Mira, hoy en la mañana vi un post de una persona que le reclamaba a los reclutadores: es que ustedes ya nos desechan por la edad que tenemos. Yo le pregunto: ¿cuántas veces ha ido a entrevistas? ¿Cuánto le ha ofrecido usted a un reclutador diferente para ser atractivo para esa posición? ¿O qué ha hecho usted verdaderamente para hacer una marca personal y un producto de valor? Porque el currículum ya no. Entonces es un tema de ver qué ofrezco y, si no consigo trabajo, vuelvo a ver que hay más emprendimientos que opciones laborales. Entonces puedo meterme en una onda nueva como es un emprendimiento acorde a lo que a mí me gusta. Y dejémoslo ahí en este parqueo. Conozco a un filántropo costarricense que a mí me dijo: Humberto, todo lo que yo he hecho ha sido porque me gusta y me apasiona. El dinero vino después. Entonces es importante entender con quién estamos hablando y de qué estamos hablando. Mira, para hablar del tema de los perennials, este tema es de mucho antes de la pandemia. Ha tomado mucho realce con autores como Ana Eloísa Zúñiga. Es una señora que radica en Miami y ella ha levantado la mano diciendo que no solo hay una, dos o tres generaciones, sino que todas se resumen en una. Hay una autora, conferencista que la admiro, Raquel Roca, española, y les digo, si pueden, síganla en redes sociales. Tiene libros libros con títulos muy sugestivos. Por ejemplo,
Silver Surfers, o sea, surfeadores canosos, ¿verdad? Tiene algunas publicaciones relacionadas con esto de la nueva generación, de la nueva edad. Yo, para resumirte y responder tu pregunta, no extenderme demasiado, te digo que la gente de hoy, en esta nueva realidad, debe pertenecer a una sola generación conocida como perennials. Personas con una mentalidad y un estilo diferente a cualquier otro. Es una generación que no tiene límite de edad y es una generación que no es flexible, no, sino que tiene una gran adaptación hacia el cambio. Y no es que le guste el cambio, no, es que genera el cambio. Es una generación que vino a romper paradigmas. Personas de 30 años dirigiendo a grandes de 40, 50 o 60 años, o al contrario. El otro día vi a un gran gerente inspirando a personas de 30, 35 años y él con 62 años, a punto de hacer un retiro por la edad que tiene en el sistema de Costa Rica. Esta generación es capaz de generar sinergias, capaz de tener altísimas relaciones interpersonales y eso los lleva a obtener resultados rápidos. Tienen un enorme deseo de aprender, no se cansan de leer, no se cansan de actualizarse y están abiertos a lo que venga. No es, eso no me toca a mí, no. Dígame qué es lo que hay que hacer, veremos cómo hacerlo mejor y más rápido. Entonces, es una generación que les llamamos perennials, viene del nombre perenne, por siempre. Entonces creo que tiene esas condiciones y esas características para dejarlo por lo menos planteado. Lo entendemos como una generación, pero no es una generación. Digo, se entiende dentro del concepto de las generaciones que se quiere estimular un ADN diferente, lo podríamos mencionar así. Pero ¿por qué nace el tema? Desde tu criterio, ¿por qué nace el conceptualizar algo que no está conceptualizado por la edad? Como dijiste, no tiene un marco de edad, o sea, no podemos decir que las personas de tanto a tanto son perennials, sino estamos hablando que más que todo son características de esas personas que lo hacen perennials. Pero ¿dónde nace el tema? O sea, ¿de qué? Por ahí alguien decía, el liderazgo empieza cuando la tolerancia se acaba, ¿verdad? Cuando usted ya no quiere más de algo, sale el líder para hacer un cambio. O sea, ¿en qué se acabó en el mundo corporativo la tolerancia para que nacieran estos perennials y este concepto y el mundo lo esté viendo desde una forma diferente? En tu libro, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, aquí lo tengo en mis manos y no dejo de leer, releer, revisar. Vos hablás, Álvaro, de algo muy valioso y son las habilidades que se tienen que tener hoy en día. No todos quieren aceptar que deben ir ahí. No todos, insisto. La generación sin género, porque son hombres y mujeres, la generación sin edad, porque perfectamente puede ser como una mentí que trabajó conmigo en un proceso de cambio que me dijo en julio del año pasado, no quiero ser más ingeniero civil, no quiero ser etiquetada como la que construye estructuras. Y le dije, ¿qué quieres ser? Me dice, quiero ser la mejor gerente de proyectos. Entonces toman un rol de adaptación y de revocación de lo que ellos venían haciendo y dan un giro perfectamente de 180 grados. Son personas que tienen un aporte fresco, renovador. Mira, me mandó una fotografía del día de su entrevista antes de que le dieran el sí en una importantísima empresa como la gerente de proyectos. En el escritorio tenía totalmente un abanico de información que había leído y se había preparado para explicar por qué ella era la marca idónea para esa empresa, por qué tenía un valor agregado, por qué iba a marcar la diferencia. Entonces, estos comportamientos, que no están etiquetados en ninguna generación, van marcando a una y otra generación. Y como puede ser ella que tiene 33 años,
fue, por ejemplo, un gerente financiero que trabajamos la semana antepasada en su proceso final de reinclusión al mercado laboral y fue contratado con bombos y platillos porque lo que vieron en él fue a una persona que podía aportar, no a una persona que tenía mucha edad, mucha experiencia y a la postre, como le dicen a la mayoría, es que usted es muy caro. La empresa nunca pensó en eso. La empresa pensó en el retorno que tenía para atrás. Es una persona que le dice sí a todo. Es una persona que entiende que sabe cuándo empieza y probablemente muy organizada sabrá cuándo termina, sin problema. Es una persona que va a trabajar en una forma diferente, apoyada en tecnología, apoyada en apps, en herramientas, y va a tener las habilidades que vos hablabas aquí. Habilidades de pensamiento, habilidades de inteligencia, habilidades para trabajar en equipo. Mira, ¿qué es lo que me están demandando a mí las organizaciones? Liderazgo. Y mira, tuve una discusión seria hace 2 semanas porque una persona me dijo, es que el término de liderazgo se prostituyó. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, es que todo el mundo lo anda en la boca. Y le dije, sí, pero no todos son líderes. Entonces, el que el término se prostituya no significa que la función de liderazgo esté prostituida. Correcto, es como que me dijeron a mí también que el coaching ya estaba saturado. Perdón, ¿saturado de qué? Yo lo que creo es que esta generación está acuñando características para ser reconocida y poco a poco, como decía al inicio, las empresas, las organizaciones se van a dar cuenta que combinar a los viejos sabios con los nuevos genios se va a convertir en la nueva ventaja competitiva definitivamente.